Bienvenidos a Marketdata Entrevistas. Hoy estamos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, y vamos a estar conversando sobre los resultados del 2022 en el mercado bursátil paraguayo y también las perspectivas para este 2023. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marta? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, el volumen de operaciones del 2022 cerró en 20 billones de guaraníes, 2.811 millones de dólares más o menos, con una caída de 13% respecto al 2021. Bueno, era de esperarse, tuvimos un año complicado para toda la economía y también algunas particularidades dentro de la bolsa, pero aún así este volumen de operaciones es el segundo fue el segundo mejor año en toda la historia de la Bolsa de Valores de Asunción. Comentanos un poco, Fernando, cómo fue el dinamismo de este 2022 y qué nos deja para lo que puede venir en el 2023. Correcto, Marta. Así como decías, el año 2022 para nosotros fue un año de muchos desafíos, una coyuntura, sobre todo el primer semestre, bastante desafiante en lo que fueron volúmenes de negociación. Sí, en el segundo semestre vimos que se fue recuperando, eso nos terminó dando un número final de volumen de negociación de 20 billones y un poquito. Si bien no llegamos al mismo monto de volumen de negociación que habíamos tenido en el año 2021, que como sabes había sido el récord, estuvimos un 12,9%, no llegamos a un 13% por debajo del volumen, pero bueno, dada la coyuntura también que tuvimos, tanto a nivel país, a nivel internacional, una suma de diferentes tipos de ingredientes generaron que hayamos tenido una leve caída, pero bueno, hay otros aspectos importantes a considerar que nosotros vemos muy valiosos, como la recuperación que tuvimos en el segundo semestre, en lo que fueron los primeros 6 meses de negociaciones bursátiles. Habíamos tenido un solo mes, que si no me equivoco fue el de marzo, que habíamos superado el 1.500.000 millones de negociación. Por contrapartida, y comparando normal con lo que fue el segundo semestre, en el segundo semestre tuvimos un solo mes que no pasó el 1.500.000 millones de guaraníes de negociación. O sea, tuvimos 5 meses muy importantes, y siendo el récord, el mes de volumen récord en diciembre, que tampoco suele ser muy normal. Por lo general, las grandes emisiones o los grandes movimientos bursátiles no se suelen dar en los finales o en los inicios del año, se suelen centrar siempre en lo que son el segundo y el tercer trimestre, pero bueno, este año por el 2022 tuvimos un cierre bastante alentador con un volumen récord de negociación mensual. Buenísimo. Vemos también que la mayor cantidad de las operaciones se dio en el mercado secundario. Un 80% de operaciones se dio con títulos que ya estaban en circulación dentro de la bolsa de valores. Y bueno, sabemos que este contexto de suba de tasas desalentó un poco la emisión de nuevos títulos por parte de los emisores. Pero ¿qué también nos dice esta consolidación del mercado secundario? Porque evidentemente estos volúmenes que estás mencionando se dio a partir de un mercado secundario que se mantuvo muy dinámico a pesar de toda esta coyuntura económica que tuvimos en los distintos sectores económicos. ¿Qué señal nos trae este dinamismo del mercado secundario? Siempre cuando se habla en lo que es volumen de negociación bursátil y se habla acerca de la profundidad del mercado, se hace referencia en realidad a la cantidad de veces o a la cantidad de propuestas de compra y de venta que existen sobre los instrumentos. El mercado secundario, por eso para nosotros es tan importante, porque le demuestra en pocas palabras al inversor y también al emisor, por supuesto, como una referencia de su instrumento, de su precio, le muestra cuántas veces se compra y se vende el mismo instrumento nuevamente dentro de la bolsa de valores. Entonces, si bien capaz nosotros tuvimos un año caracterizado por una disminución de nuevas emisiones, vemos que el mercado secundario se está afianzando cada vez más y está permitiendo, por otro lado, como vos decís, compensar la balanza con el volumen que se pierde dentro del mercado, dentro de lo que es el mercado primario. Vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda sigue siendo el emisor más negociado en lo que es volumen de negociación bursátil, a unas sabiendas de que, bueno, como siempre mencionamos anteriormente, el Ministerio de Hacienda en el 2022 tuvo una disminución prácticamente de todo el programa de emisión que tenía, de todo el calendario de emisiones que tenía para el 2022. Emitió solamente creo que 6 u 8 millones de dólares,
muy por debajo de los 300 millones de dólares que habían emitido en el 2021. Entonces, aún así eso demuestra que los bonos y los instrumentos del Ministerio de Hacienda siguen siendo instrumentos deseados y siguen siendo instrumentos que van a seguir siendo negociados en el mercado secundario durante muchos años más, independientemente a que el Ministerio de Hacienda, perdón, no haya salido con nuevas emisiones. Claro, porque recordemos que el Ministerio de Hacienda había emitido títulos hasta 30 años de plazo, o sea, todavía hay mucho espacio para que estos títulos se sigan negociando en el mercado secundario. Correcto, eso va a continuar y vamos a tener instrumentos del Ministerio de Hacienda todavía por muchos años más y de vuelta, yo creo que la coyuntura, una vez que la coyuntura le permita al Ministerio de Hacienda volver a retomar su programa de emisión y su calendario de emisiones dentro del mercado bursátil, sin lugar a dudas lo va a volver a hacer. Esperemos que este 2023 sea un año propicio para eso, ¿no? Sí, recordemos que la decisión del Ministerio de Hacienda está muy supeditada al escenario de tasas de interés. Nos habían dicho en algunas entrevistas que ya hicimos con autoridades de Hacienda que efectivamente una vez que empiecen a bajar las tasas de interés, ellos van a evaluar el retorno a los mercados, tanto al mercado local como también al mercado internacional, porque también la emisión de bonos soberanos está en stand-by actualmente. Pero bueno, yendo a otros emisores, también un número muy destacado es la cantidad de nuevas empresas emisoras que vinieron en el 2022 hasta la Bolsa de Asunción. En este 2023 también me comentaba fuera de cámara que tuvieron ya tres nuevos emisores ahora solamente en enero, y esto es algo muy alentador para lo que puede ser el siguiente dinamismo. ¿Cómo está constituido entonces este escenario de empresas emisoras y qué tipo de ofertas pueden traer para los inversores? Correcto, ahí como hablábamos, Marta, tuvimos en el año 2021, y para hacer un comparativo, habíamos tenido el registro de 9 empresas nuevas dentro de lo que es el mercado bursátil, autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, obviamente. Ya en el 2022, y ese es un número que siempre destacamos, tuvimos el ingreso de 19 empresas nuevas, nuevos registros que se dan, ¿no? Todas las 9 anteriores del 2021 siguen estando. Entonces, para nosotros la inclusión de nuevos participantes y sobre todo nuevos emisores le termina dando un dinamismo adicional al mercado bursátil, porque bueno, primero demuestra por un lado que las empresas van interiorizando y van aprendiendo a utilizar el mercado bursátil como una herramienta de financiamiento más. Tenemos un mercado bastante conservador o tradicionalista, por decirlo de una manera, donde por lo general las empresas están acostumbradas a utilizar más que nada el financiamiento bancario. Pero bueno, justamente la señal de que nuevas empresas se vengan sumando al mercado de valores demuestra que, bueno, que están ampliando también el espectro de herramientas con los cuales trabajan, y probablemente empiecen a utilizar ambos, porque como nosotros siempre decimos, acá no existe la necesidad de tomar una decisión de una herramienta de financiamiento o la otra, comparando el sistema bursátil con el bancario, sino es una mezcla de las dos cosas. Cada herramienta tiene su funcionalidad adecuada, ¿no? En lo que va de estas 3 semanas de enero, ya tuvimos el ingreso de 3 nuevos emisores, así que bueno, por lo que vemos, va a ser un año bastante alentador también para continuar con esta tasa creciente de empresas nuevas que se van registrando y que le puedan ofrecer también al inversor una diversidad de instrumentos, porque lo que vemos también es que así como diferentes sectores y empresas de diferentes rubros se van sumando, eso básicamente lo que nos demuestra es la diversidad y la maleabilidad que tienen los instrumentos bursátiles para generar opciones de calidad para los emisores. Entonces, diferentes sectores con diferentes problemas a solucionar a nivel financiero, todos pueden tener una ventaja competitiva entrando al mercado bursátil. Entonces, bueno, eso también le dispone a los inversores un punto adicional a la hora de evaluar una diversificación de cartera, por ejemplo. Claro, y también distintos tamaños de las empresas. Tenemos instituciones públicas, está la Agencia Financiera de Desarrollo, por ejemplo, está además del Ministerio de Hacienda. Luego están empresas grandes ya consolidadas, grandes corporaciones. Y también estaban estas facilidades para las MIPYMES,
que se había establecido en la bolsa. Correcto. ¿Cómo está ese proyecto, Fernando? Nosotros hoy en día, en realidad, bueno, nosotros me refiero al mercado en general, hoy en día existe lo que es un régimen de inscripción para empresas pymes dentro de lo que es el marco regulatorio de la Comisión Nacional de Valores. Eso siempre es importante destacar. Acá el que genera el marco regulatorio para el mercado es la Comisión Nacional de Valores. Ya tiene dispuesto un apartado especial para empresas pymes. Hasta hoy en día todavía no tuvimos ningún caso de una pyme que se haya inscrito al mercado bursátil. Estamos en contacto con muchas de ellas probablemente a lo largo del año y por lo que venimos conversando con diferentes asociaciones y gremios. Estamos trabajando para ver si podemos desarrollar a lo largo del año un plan piloto para la inclusión de este tipo de empresas, basándonos en que ya tenemos un escenario y ya tenemos un marco regulatorio desde la Comisión Nacional de Valores. Entonces, bueno, es también un poquito animarse a dar ese primer paso tanto de nivel empresarial de los empresarios pymes y nosotros de la Bolsa siempre acompañando con lo que podamos para sumar a gente que para nosotros es primordial. Sí, puede ser una experiencia interesante porque recordemos que las pymes fueron bastante afectadas en todo este tiempo de la pandemia, están todavía en proceso de recuperación, seguro que hay necesidades de financiamiento bastante particulares han de tener. Puede ser una experiencia muy... Correcto, conversábamos con personas de la Federación de Micro y Pequeñas y Medianas Empresas y nos comentaban lo que fue para el sector de pymes, lo que fueron los desafíos de los últimos 2 años y sin lugar a dudas nosotros también desde la Bolsa creemos que son un sector sumamente importante, tienen volúmenes de negociación y tienen volúmenes de cantidad de instrumentos que podrían querer o generar muy importantes y hoy en día tienen necesidades que hay que atacarlas y hay que ofrecerle alguna materia, algún instrumento, alguna modalidad diferencial obviamente porque son el motor, son un motor de la economía muy importante, entonces tenemos que generar un tipo de espacio también para que ellos también se puedan incluir al mercado bursátil. Buenísimo. Otro dato también que llama la atención es la moneda que más se utilizó en las operaciones y fue nuestra moneda, el guaraní, el que más estuvo presente en las operaciones bursátiles de este año. Esto también, ¿qué nos dice? Porque sabemos que el dólar se apreció bastante, especialmente hacia finales del año pasado. Sin embargo, el guaraní continuó siendo la moneda más utilizada en las inversiones, en los instrumentos dentro de la bolsa. Correcto, ahí en eso siempre nosotros también somos muy orgullosos básicamente de que tengamos un volumen de negociación importante de la moneda. Significa que nuestra moneda es considerada lo suficientemente estable como para que los emisores sobre todo puedan tomar obligaciones en el largo plazo sobre una moneda sin tener un riesgo de tipo de cambio. Entonces tenemos una economía donde nuestra moneda es bastante estable, si bien tuvimos una apreciación, como vos decís, del dólar, también tuvimos una situación interna inflacionaria y una coyuntura internacional más que conocida que generó obviamente un cambio en lo que es el tipo y la apreciación del dólar. Independientemente de eso, nosotros vemos que los emisores siguen apostando a la deuda en guaraníes. Sin lugar a dudas, los que toman deuda en moneda dólar por lo general tienen una estructura de ingresos también en dólares. Entonces esto hace que su riesgo de tipo de cambio no sea muy alto. Pero bueno, la confianza que tiene el sector empresarial y también el sector bursátil en el guaraní está demostrada, creo que con los volúmenes de negociación sobre la moneda que tenemos hoy en día. Sí, muy importante también que este volumen que va adquiriendo la bolsa sea a través de volumen en operaciones en moneda local, porque siempre se hace hincapié en el riesgo que uno asume cuando sale, por ejemplo, una emisión internacional y se endeuda en dólares y luego tiene que venir a utilizar aquí los recursos en guaraníes. Así, si nuestra bolsa crece también con operaciones en moneda local, por ahí podríamos apaciguar o mitigar un poco este riesgo cambiario que uno tiene que tomar cuando necesita volúmenes grandes de financiamiento. ¿Cómo ves el camino para llegar a esto, Fernando, en cuanto al crecimiento, al ritmo de crecimiento de la bolsa, como para mitigar este riesgo? Mira, para nosotros siempre es
Bueno, aparte que mitigar riesgo para nosotros es una clave y de hecho es un camino que tanto el sector empresarial como los inversores van tomando. Por eso siempre se habla acerca de diversificación de cartera, acerca de exposición a riesgo de tipos de cambio. Es clave, primero, por un lado, que los emisores entiendan cuáles son las herramientas que tienen para mitigar riesgos, bueno, contra el tipo de cambio, y lo conversábamos en unos episodios atrás, unas entrevistas atrás. La disponibilidad de ejecutar contratos futuros, por ejemplo, con los contratos forward que se toman con el banco, esas son mitigantes de riesgo de tipo de cambio que se pueden ir tomando. Pero lo que se necesita generar siempre en el mercado es previsibilidad. Entonces, cuando uno genera previsibilidad, les es mucho más fácil a los emisores tomar decisiones acerca de plazos, tasas e instrumentos que van seleccionando a la hora de tomar financiamiento. Y para los inversores es más fácil tomar decisiones acerca de diversificación de cartera, plazo, exposiciones al riesgo que quieren tener y los distintos sectores. Entonces, creemos que es un conjunto de diferentes iniciativas que deben ir tomando tanto emisores como inversores, basado en un conjunto de parámetros, no solamente el tipo de cambio, pero son decisiones de previsibilidad lo que le van a dar un dinamismo diferencial a lo que es la negociación bursátil. Perfecto. En cuanto al tipo de renta, bueno, sabemos que la renta fija sigue siendo la más utilizada en la bolsa de valores, pero se vio un interesante crecimiento en el mercado de fondos de inversión. Por ejemplo, sabemos que está más o menos entre la decena ya de fondos de inversión que se registraron este año, ¿puede ser? Correcto. Y una perspectiva de llegar inclusive a 60 o 100 fondos de inversión en los próximos 2 años. Eso nos comentaba el presidente de la Comisión Nacional de Valores hace unos días en una entrevista. ¿Cómo ves esta diversificación también en el tipo de renta? ¿Cómo se va comportando la renta variable y qué utilización todavía se le da a la renta fija? Yo creo que es muy característica la distribución de renta que estamos teniendo con el inicio de un mercado bursátil cada vez más maduro y consolidado. Si bien, como siempre decimos, nosotros tenemos una bolsa todavía muy pequeña en lo que es al volumen relativo de negocios, estamos alrededor de si no me equivoco, estamos en 9,5 más o menos por ciento del PIB. En otras geografías están por encima del 100% del PIB los volúmenes de negociación. Entonces tenemos una bolsa muy pequeña en lo que es volumen de negociación, pero bueno, como característica de esto, también es por esto que el inversor todavía hoy en día está muy enfocado en lo que es renta fija. Al existir una bolsa que adquirió, digamos, un volumen de operaciones muy recientemente, el inversor a la hora de tomar sus decisiones siempre apuesta por lo que le genera más previsibilidad hasta que se siente más seguro, más confiado, y a partir de ahí empieza a probar con otros instrumentos. Como vos decías, el crecimiento de los fondos de inversión en los últimos años fue una demostración de que hoy en día ya el inversor está pidiendo capaz un producto un poco más, no digo sofisticado porque tampoco es muy complicado entender cómo funciona un fondo de inversión, pero bueno, las acciones también van adquiriendo cada vez más, un poquito más de peso. Vemos que las empresas ya les van perdiendo el miedo también a abrir su capital, que es la generación o la emisión de nuevas acciones. Generalmente existía el tabú también de que las empresas al emitir acciones pierden el control de la compañía, lo cual no es así. En realidad existen diferentes tipos de acciones que uno disponibiliza en el mercado, las ordinarias, las preferidas, digamos, que le permiten siempre mantener el control a uno, pero sumando nuevos accionistas. Entonces, de a poco el inversor va aprendiendo que la renta fija, si bien es una muy buena opción, también hay opciones diferentes como las acciones y los fondos de inversión, como para ir pudiendo diversificar la cartera que van manejando las personas y bueno, cada uno en base al objetivo y al perfil de riesgo también que vaya teniendo, pueda ir adquiriendo diferentes instrumentos. Yendo un poco a las casas de bolsa, desde hace unos años tenemos esta incorporación del sector bancario también al mercado bursátil a través de sus casas de bolsa. ¿Cómo sigue este dinamismo? ¿Cómo estás viendo también las nuevas propuestas que vienen a partir de las casas de bolsa? ¿Cómo está aquí la competencia inclusive? Sí, para mí fue una de las señales principales de un crecimiento de mercado fue la inclusión de
del sector bancario, por así decir, dentro del mundo bursátil con la apertura de sus casas de bolsa. Eso por un lado nos demuestra que las herramientas y los sectores de financiamiento bancario bursátil no son competencias, sino son complementarios. De hecho, y repito, en ese sentido, los bancos se están sumando al sector bursátil porque se dan cuenta que existe una pata de herramientas que les ayuda también a operar dentro del mercado bancario y lo que es la exposición y el calce de sus finanzas, por así decir. Entonces, jugaron un papel muy importante, siguen teniendo un papel muy importante en lo que es el dinamismo que va adquiriendo en los volúmenes, sin lugar a duda, porque sabemos que los volúmenes que maneja el sector bancario acá en el país son muy significativos. Entonces, que vayan tomando ciertas posiciones dentro del mercado bursátil nos ayuda a aumentar todavía más lo que es la negociación del mercado bursátil en su totalidad. Y me parece que a futuro va a ser más o menos un modus operandi normal de los bancos que cada vez más se van a ir inmiscuyendo. Entonces creemos que los que todavía no estén contando con una presencia vayan buscando, no necesariamente abriendo sus casas de bolsa, pero sí tomando una presencia más protagónica dentro de lo que es la compra y venta de títulos a través del mercado bursátil. Perfecto. Y por último, Fernando, ¿qué se espera para el 2023? ¿Cuál es la meta en cuanto a volumen de operaciones y qué novedades pueden presentarse también en el año? Bueno, para este año 2023 estamos apostando a un volumen de negociación de 3.000 millones de dólares más o menos, siempre y aclarando que tenemos que tener una coyuntura macroeconómica, tanto nacional como internacional, que acompañe. Siempre decimos que, como te decía recién, en realidad la previsibilidad es una clave para el mercado bursátil porque los plazos, sobre todo los plazos que se manejan en el mercado bursátil, son plazos generalmente largos. Entonces, tanto emisores como inversores a la hora de realizar sus decisiones de inversión necesitan saber y tener un escenario lo menos ruidoso posible, porque se están endeudando o están adquiriendo cartera que tiene un plazo promedio de 5, 7, 10, 12 años, bueno, incluso más. Entonces necesitan saber cómo va a seguir el escenario macroeconómico. Eso por un lado. Nosotros vemos que la inclusión de nuevos emisores, esperemos que se mantenga. Como te decía, tuvimos 3 nuevos emisores registrados en lo que va de enero. Esperamos que cada vez se democratice más el acceso a la información de los instrumentos que nosotros manejamos en el mercado bursátil. En ese sentido, creo que la prensa está haciendo un muy buen trabajo, poniendo a disposición cada vez más información, poniendo a disposición siempre información de calidad y sacando el ruido a veces que nosotros podemos sentir de información que viene sesgada o con cierto desconocimiento acerca de cómo realmente funcionan las cosas. Pero bueno, que la gente vaya aprendiendo más sobre el mercado bursátil es clave en todo sentido, tanto emisores como inversores. Entonces eso nos va a permitir sumar constantemente más protagonistas y más empresas y más personas interesadas en venir a invertir o a emitir dentro del mercado. Yendo un poco a los factores de coyuntura, sabemos que en este 2023 ya se espera una recuperación, principalmente desde la producción agrícola. Tendríamos ya un repunte de la cosecha, de los distintos productos. En el entorno internacional sabemos que todavía tenemos cierta incertidumbre por el lado del conflicto bélico Rusia y Ucrania. La inflación aparentemente está empezando a retroceder en nuestro país, también en el exterior, y tenemos la particularidad del año electoral, eso no podemos dejar de mencionar. ¿Cómo consideras que están pesando estos factores dentro de las decisiones de inversión? ¿Qué tanto pesa uno y otro a la hora de que las empresas salgan a buscar financiamiento en la bolsa? Ahí, y hablando más a título personal, yo siempre menciono que, bueno, en Paraguay tenemos un país donde el sector privado no se puede detener y siempre se mueve independientemente a la coyuntura política. Lo vimos también en lo que fue el finales del año pasado, en el 2022, digamos, donde tuvimos también un escenario preeleccionario bastante movido, pero como te decía, para nosotros el segundo semestre en volúmenes de negociación
fue un segundo semestre de récord, digamos, donde tuvimos los 2 meses más altos del año, fueron noviembre y diciembre. Entonces, en ese sentido vemos que si bien tenemos un año eleccionario, obviamente eso no es un dato menor a la hora de las decisiones económicas que vayan tomando los sectores. Vemos también que la gente está aprendiendo a convivir también y a darse cuenta de que no porque sea un año eleccionario las decisiones económicas o empresariales no se van a tomar. Uno tiene que aprender a lidiar a veces con los escenarios donde existe un poco de ruido, donde existe un poco de movimiento y aún así continuar con las labores diarias. En lo que es la coyuntura internacional, sí, sin lugar a dudas tenemos un impacto nosotros dentro de nuestra economía. Tenemos una economía agrícola que depende muchas veces de los valores de precios internacionales, de la moneda internacional. Sin lugar a dudas, el efecto inflacionario nosotros vemos que localmente ya se va deteniendo. Eso creemos que en parte le otorga a los emisores sobre todo una muy buena previsibilidad para tomar decisiones. Y a nivel internacional el efecto inflacionario se está deteniendo. Leía la semana pasada los nuevos anuncios de la FED donde iban a estirar por más plazo lo que van a ser lo que se llaman los rangos, lo que manejan ellos como rangos de tasas. La FED iban a ampliar el plazo, pero nuevamente, bueno, como siempre digo, eso tiene un componente de rezago en su impacto acá en la economía nuestra y tampoco es una relación directa, digamos, donde porque se decía internacionalmente automáticamente al otro día ya tiene un impacto local. Entonces va a ser un conjunto de cosas donde vamos a necesitar sí o sí ofrecerle al mercado siempre claridad y a tomar decisiones con hechos y con información real, más que a veces con contenidos publicitarios o contenidos a veces sacados de foco. Entonces, sin lugar a dudas va a ser un año donde vamos a necesitar evaluar muy bien la información que vamos a internalizar a la hora de tomar decisiones. Muy interesante. Y bueno, Fernando, que sea entonces un año productivo, que se vengan otros récords. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Y bueno, estaremos charlando seguramente en las próximas semanas sobre cómo también continúa evolucionando el mundo bursátil de nuestro país. Muchas gracias, Marta. Siempre un gusto estar con ustedes y atentos a la nueva invitación. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos y hasta la próxima.